Atención. 3 anuncios de ANSES acaban de reventar el tablero económico, y si usted es jubilado o pensionado, si cobra la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo, usted tiene que saber esto ahora mismo. Diciembre no solo trae las fiestas, sino que se viene un desembolso histórico y confirmado por el gobierno nacional que va a significar un alivio crucial en sus bolsillos. Pero cuidado, no se trata solo del aumento, es la combinación secreta de 3 factores lo que realmente va a cambiar su fin de año, y si no conoce las fechas exactas, podría perder un tiempo valioso. En los próximos minutos, vamos a desglosar las cifras exactas, vamos a hablar de cómo calcular el doble ingreso de fin de año, y lo más importante, le daremos el calendario completo para que usted pueda asegurar su estabilidad financiera. Porque enfrentar la economía actual es difícil, la inflación no da tregua, y la incertidumbre sobre cuándo y cuánto se cobra puede generar una angustia terrible. El desafío constante es estirar esos ingresos para llegar a fin de mes, y más aún, para cubrir los gastos extraordinarios que trae el cierre del año. El problema que enfrentan muchísimos jubilados es que los anuncios de ANSES suelen ser confusos y llenos de jerga técnica. Es difícil saber exactamente cómo ese 2,3% o cómo ese aguinaldo se traduce realmente en dinero contante y sonante en su cuenta. Aquí, nuestro objetivo es simple: convertir esos decretos y comunicados oficiales en información práctica, clara y lista para que usted tome acción y planifique el último mes del año de la mejor manera posible. Vamos a empezar con la primera y quizás la más esperada de estas buenas noticias. El Gobierno Nacional ha confirmado, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social, la ANSES, un nuevo aumento para el mes de diciembre. Este no es un rumor ni una especulación, se trata de una suba oficializada bajo el Decreto 274/2024, que establece las actualizaciones mensuales para jubilaciones, pensiones y asignaciones. Este incremento es del 2,3%. Y aquí viene la contextualización que usted necesita, porque exactamente el 2,3%. Este porcentaje tiene una razón de ser muy clara, ya que corresponde estrictamente a la inflación de un periodo anterior, específicamente, a la inflación medida por el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, que publica el INDEC, en este caso, el IPC de octubre. Entender esta relación es fundamental. Este aumento, aunque porcentualmente pueda parecer bajo, es parte de un mecanismo que busca actualizar los saberes. El 2,3% impacta directamente en la base de cálculo de su jubilación. Ahora, ¿cómo se traduce este 2,3% en dinero real? Vamos a desglosar las cifras, porque aquí es donde la claridad se vuelve esencial. Para el sector que cobra el haber mínimo jubilatorio, el aumento del 2,3% implica un movimiento de la base. El haber mínimo, sin considerar ningún tipo de bono o refuerzo, que se ubicaba en 333.150 pesos, pasará a ser de 340.812 pesos. Hay una diferencia neta importante que se suma a su ingreso base. Pero aquí viene una de las partes más críticas de la noticia, la continuidad del bono de refuerzo. Si se mantiene, como lo ha confirmado la ANSES, el refuerzo de 70.000 pesos, la cifra total que usted, como beneficiario de la mínima, recibirá asciende a 410.812 pesos. Quiero que interiorice esta cifra, 410.812 pesos. Este es el monto clave, el haber mensual consolidado que se oficializa con este nuevo cálculo, siempre y cuando se confirme la continuidad de ese refuerzo extra. Es imprescindible que usted se informe, que sepa diferenciar entre el haber básico, los 340.812 pesos, y el haber total con refuerzo, los 410.812 pesos, ya que esta distinción es clave para entender cómo funciona el sistema de seguridad social. Pero no solo la mínima se ajusta. Aquellos jubilados que han alcanzado el haber máximo, también verán una actualización. El haber máximo, que estaba establecido en 2.154.737,06 pesos, subirá gracias al 2,3% hasta alcanzar los 2.204.295 pesos. Como ven, el impacto es generalizado, afectando a la totalidad de la pirámide jubilatoria,
desde el mínimo hasta el máximo. Y esto es algo que quiero que compartan, este incremento del 2,3% no se queda solo en las jubilaciones y pensiones. Impacta directamente en otras prestaciones sociales que son vitales para millones de familias argentinas. Estamos hablando de la asignación universal por hijo, la conocida UH, y también de la asignación por embarazo, la AUE. Si usted es beneficiario o conoce a alguien que lo sea, compártale este dato. Sus asignaciones también se ven ajustadas al alza con este porcentaje oficial. Esta es la primera pieza del rompecabezas económico de diciembre. Pero la segunda pieza, el aguinaldo, es la que verdaderamente convierte a diciembre en un mes de doble ingreso y de alivio financiero real. La segunda gran noticia es la confirmación de la llegada del aguinaldo de diciembre. Para muchos, la palabra aguinaldo, o sueldo anual complementario, SAC, es sinónimo de un respiro, de poder cubrir gastos que de otra forma serían imposibles, especialmente en un contexto de cierre de año donde las obligaciones suelen aumentar. La ANSES ha confirmado que este pago extraordinario se realizará. Pero, ¿saben exactamente cómo se calcula el aguinaldo? Es fundamental saberlo para poder proyectar su presupuesto. El aguinaldo se calcula como el 50% del haber más alto que usted haya percibido durante el segundo semestre del año. Esto quiere decir que se toma en cuenta el mejor ingreso que tuvo entre julio y diciembre, se divide por la mitad, y ese es el monto que se suma a su haber de diciembre. Este mecanismo convierte, de facto, a diciembre en un mes de doble ingreso para los adultos mayores, el haber actualizado, que ya discutimos, más este medio aguinaldo. Esta combinación es crucial para compensar, como bien lo menciona la fuente, los gastos de fin de año. Vamos a ponerle números a esta confirmación, basándonos en los datos oficiales que nos proporciona la ANSES. Si usted es un jubilado que cobra la mínima, su aguinaldo confirmado será de 170.091 pesos. Recuerden, este monto se suma a su haber mensual actualizado, los 340.812 pesos base, más el bono de 70.000 pesos si se confirma su continuidad. Por otro lado, si usted es de los que percibe la jubilación máxima, el impacto es aún mayor. Aquellos con la jubilación máxima confirmada recibirán 1.102.147 pesos por concepto de sueldo anual complementario. Fíjense en la magnitud de estas cifras. La posibilidad de contar con este dinero extra, tanto 170.091 pesos para la mínima como 1.102.147 pesos para la máxima, es un instrumento de planificación que no pueden desaprovechar. Es vital que, al ver estos números, usted tome un lápiz y papel. Si cobra la mínima, usted no solo recibirá los 410.812 pesos, con el bono, sino que a eso se suman los 170.091 pesos de aguinaldo. Estamos hablando de un ingreso total considerable en las últimas semanas del año. Esta es la participación activa que les pido. No solo miren el video, usen la información. Comenten aquí abajo si ya tienen planeado cómo usar este doble ingreso de diciembre. Queremos saber qué es lo más importante que van a cubrir con este refuerzo, si son medicamentos, si son deudas o si son los gastos de las fiestas. Su participación enriquece la comunidad. Ahora, pasamos a la tercera y quizás la más práctica de las tres buenas noticias, las fechas de cobro confirmadas por la ANSES. Saber con exactitud cuándo tendrá este dinero en su cuenta es tan importante como saber cuánto va a recibir. Una buena planificación depende de esta información. La ANSES ha sido clara y ha divulgado el calendario completo de pagos de jubilaciones y pensiones, y este proceso se iniciará a partir del 9 de diciembre de 2025. Quiero que presten muchísima atención a las fechas que voy a detallar a continuación, porque el calendario se organiza estrictamente en función de la terminación de su documento nacional de identidad, su DNI. Vamos a comenzar con el primer grupo de beneficiarios que cobrará las pensiones no contributivas, las conocidas PNC. Si su DNI termina en 0 o en 1, usted será de los primeros y cobrará el 9 de diciembre. Si su DNI termina en 2 o en 3, la fecha de pago es el 10 de diciembre.
Si su DNI termina en 4 o en 5, usted cobrará el 11 de diciembre. Y finalmente, si su DNI termina en 6, 7, 8 o 9, todas estas terminaciones tienen programado el cobro para el 12 de diciembre. Es fundamental que los beneficiarios de las PNC tengan estos días marcados, ya que el calendario es escalonado y muy preciso. Pasamos ahora al grupo más numeroso, los jubilados que perciben los haberes mínimos, aquellos dentro del Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA. Si su DNI termina en 0, la fecha de cobro es también el 9 de diciembre. Si su DNI termina en 1, cobrará el 10 de diciembre. Si su DNI termina en 2 o en 3, su fecha es el 11 de diciembre. Si su DNI termina en 4 o en 5, usted cobrará el 12 de diciembre. Aquí es donde el calendario de la mínima se alarga un poco más. Si su DNI termina en 6 o en 7, su pago está programado para el 15 de diciembre. Y si su DNI termina en 8 o en 9, el cobro será el 16 de diciembre. Como pueden ver, la primera mitad del mes está dedicada a garantizar que aquellos con los ingresos más bajos, incluyendo los haberes mínimos, tengan su dinero, con el aumento y el aguinaldo, lo más pronto posible. Pero, ¿qué pasa con aquellos jubilados que perciben haberes superiores al mínimo? El calendario para ustedes también está confirmado y comienza un poco después, pero con la misma exactitud. Si su DNI termina en 0 o en 1, su cobro está pautado para el 17 de diciembre. Si su DNI termina en 2 o en 3, la fecha de pago es el 18 de diciembre. Si su DNI termina en 4 o en 5, usted debe esperar el 19 de diciembre. Y acercándonos a la Navidad, si su DNI termina en 6 o en 7, el cobro será el 22 de diciembre. Finalmente, si su DNI termina en 8 o en 9, la última fecha de pago confirmada para haberes superiores es el 23 de diciembre. Esta exhaustiva lista de fechas, que la ANSES ha oficializado, no es solo un dato informativo, es una herramienta de poder para usted. Les permite organizar sus turnos, sus compras y sus pagos, evitando aglomeraciones y asegurando que su dinero esté disponible justo a tiempo para cubrir las necesidades de fin de año. Queremos que esta comunidad sea un motor de ayuda mutua. Por eso, una vez que encuentren su fecha en este detalle que hemos compartido, los invito a dejarla en los comentarios. Así, ayudamos a otros que quizás se confundan con la tabla. Hablemos ahora de la importancia de esta información en el contexto general. Hemos explorado en detalle el aumento, el aguinaldo y las fechas. Pero la clave para la retención y la acción es entender la sinergia de estos tres anuncios. El decreto 274/2024 que oficializa el 2,3%, no es un número frío. Es el reconocimiento de la inflación pasada de octubre y un intento, aunque pequeño, de mantener el poder adquisitivo. Si usted sabe que su haber mínimo base subió a 340.812 pesos, usted está un paso adelante en su planificación. Si a esa base usted le suma el refuerzo de 70.000 pesos, alcanzando los 410.812 pesos totales, y a eso le añade los 170.091 pesos de aguinaldo, la cifra final que recibe el jubilado de la mínima es superior a los 580.000 pesos. Ese es el gran momento, el clímax financiero de diciembre. Entender la fórmula de su aguinaldo, el 50% del mejor haber del semestre, le da la tranquilidad de que esa suma de 170.091 pesos, si cobra la mínima, ya está asegurada para el mes de diciembre. Y por supuesto, el conocimiento detallado de las fechas elimina la ansiedad de la espera. Si su DNI termina en 0, usted sabe que el 9 de diciembre es el día en que todo este paquete de beneficios se concreta. La participación activa es su mejor defensa contra la desinformación. No se queden solo con los títulos. La profundidad que hemos abordado hoy es lo que les permite tomar decisiones informadas. El problema de la mayoría de las personas mayores es que delegan la información financiera. Es hora de tomar las riendas.
El hecho de que el ANSES haya confirmado este desembolso importante les da a ustedes la posibilidad de prepararse. Si usted es beneficiario de la asignación universal por hijo o la asignación por embarazo, recuerde que el 2,3% también impacta su beneficio. Si bien las fuentes no detallan los nuevos montos para AUH o AUE, saber que el incremento rige para sus asignaciones es una buena noticia que debe ser tenida en cuenta en su presupuesto familiar. La información que hemos revisado hoy, confirmada por la ANSES, sienta las bases para un fin de año diferente. Un cierre de 2025 que, a pesar de los desafíos económicos, llega con un alivio real y cuantificable. Hemos desglosado las 3 buenas noticias: el aumento oficial del 2,3% basado en el IPC de octubre, que eleva la mínima a 340.812 pesos sin bonos y la máxima a 2.204.295 pesos. Hemos confirmado el aguinaldo, que significa un ingreso extra de 170.091 pesos para la mínima y 1.102.147 pesos para la máxima. Y por último, hemos detallado exhaustivamente el calendario de pagos que arranca el 9 de diciembre de 2025. Ahora, la pelota está en su cancha. Utilice esta información para planificar sus gastos, negociar sus deudas y asegurarse de que este dinero extra cumpla su función principal, brindarle una mayor estabilidad. Comparta esta guía. Su vecino, su amigo o su familiar necesita saber las fechas exactas de cobro. Este es un momento clave para que usted tome control total sobre sus finanzas. No espere a último momento, el calendario de pagos es estricto y comienza pronto. Recuerden que la información es poder, y en el ámbito económico, la información precisa es la herramienta más efectiva para asegurar su tranquilidad. Suscríbase al canal y active la campanita para que no se pierda ninguna actualización urgente de ANSES y economía. Deje su me gusta si esta información detallada le ha sido útil y comparta su fecha de cobro y su opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo informe. Vamos a hablar ahora de la situación de los jubilados. Lo vamos a recibir a Eugenio Semino. Él es defensor de la tercera edad. En 10 años aumentó casi 60% la cantidad de jubilados que trabajan. ¿Cómo estás, Eugenio? Bienvenido. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte. Bien, gracias. Con un tema tan complejo, ¿no? Así es. Bueno, tema jubilados, ¿no? Un tema que sigue siendo complejo, sobre todo en estos últimos años. Eugenio, ¿cómo está la situación hoy justamente de esos jubilados que siguen trabajando a pesar de ya haber finalizado, ¿no?, su periodo laboral formal? ¿Por qué no llegan a fin de mes o a cubrir todos sus gastos? Sí, finalizaron teóricamente, ¿no? Es decir, la jubilación concebida como jubileo, que ya no es tal. Recordemos que tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando por todo concepto, con ese bono congelado y demás, de bolsillo entre 390.000 pesos, 400.000 pesos por mes, con una canasta que con gastos de vivienda, la última publicada en el mes de octubre, es de 1.400.000 pesos. Claro. ¿Qué vemos? Inclusive lo vemos desde la casuística, más allá de la estadística, que la persona que llega o está próxima a llegar a la edad jubilatoria, a los 65 años, ya empieza a buscar un nuevo trabajo porque sabe que la tasa de sustitución en Argentina, y contamos qué es la tasa de sustitución, es la diferencia entre su último sueldo como trabajador activo y lo que es su primer haber como jubilado. Si ganaba 1.000 como activo, al mes siguiente de haberse jubilado va a cobrar 500. Esa es la real tasa de sustitución. En el mejor de los casos, que tenga bien el cómputo de años, que no haya años de moratoria, Claro. porque si no va a esa mínima paupérrima que estaba señalando. En cualquier caso, sabido esto, e inclusive nosotros en la Defensoría, que tenemos una terminal de ANSES, ya hace años conformamos una oficina para ayudar
a la gente a jubilarse, para que no tengan que acudir a intermediarios, pseudo profesionales y demás. Sin embargo, vienen a ver cómo evitar jubilarse. Claro. Y más allá de que hoy la persona a los 65 años, la biología le ofrece 20, 25 años más de vida con calidad, acá se le aplica desde la posibilidad del consumo, desde la producción, un rifle sanitario. Tenemos un número que es muy preocupante y que nos indica que esto que estamos hablando no es un problema solo de aquellos que ya somos adultos mayores, de los que llegamos, sino tanto de unos como de los jóvenes, Sí, tal de cual. los que vienen en camino. En el año 2024, la mitad de los empleos fueron ocupados por jubilados, el 53% más exactamente. Es decir, esto impidió que ingresara esa masa de jóvenes al mercado laboral formal porque fue ocupado por jubilados. Jubilados que a su vez, por la necesidad que tienen de ese trabajo, se les ofrece una baja paga, se les ofrece condiciones laborales que no son de las mejores. Claro. Y lo que vemos que quienes debían ingresar al sistema quedan fuera del mismo porque desde 2011 Argentina no genera nuevos empleos, por lo cual lo que estamos viendo es una distorsión monumental, y creo que esto que se va relegando permanentemente, que es la reforma previsional que tampoco resuelve los problemas del presente. En el presente tenemos una crisis para con el sector, sobre todo para los de haberes mínimas, que tiene un triple componente: una crisis alimentaria, una crisis habitacional y una crisis sanitaria. Es decir, ese plano debiera ser resuelto desde la acción social y sí debe estructurarse un sistema hacia futuro. Las reformas son hacia futuro, que contemple inclusive los grandes fenómenos en los cambios de la producción. Claro. Estamos en el siglo que estallaron dos grandes fenómenos. Uno es la inteligencia artificial, que cambia los modelos productivos, y el otro gran tema es la longevidad, bomba que ya explotó en el mundo y también en Argentina. Ahora, Eugenio, te pregunto con el tema también del debate que se va a llevar adelante con respecto a la reforma laboral, ¿no? Y este dato que recién mencionabas, que desde 2011 no se crea empleo formal. Hay que ver justamente la letra chica, ¿no? De cómo será esa reforma laboral que es muy importante porque puede impactar justamente, ¿no?, en lo que va a ser el futuro del país, en esta creación de nuevos empleos formales, que desde el año 2011 Argentina está totalmente parada en ese sentido, y trabajos nuevos que se fueron incorporando durante todos estos años con el avance de la tecnología, como bien mencionabas, muchas personas también trabajando a través de las aplicaciones, ¿no?, de Uber, de estas aplicaciones de reparte comida a domicilio, que lo hacen también como un trabajo extra, porque el pluriempleo, también hay que decirlo, ha crecido en los últimos años, y esto también es una parte de ese empleo formal que hoy no está en el sistema argentino, ¿no? ¿Crees que la reforma laboral puede llegar a modificar o por lo menos empezar a pensar en lo que puede llegar a ser una reforma previsional para los que van a venir detrás, quizás un poco más, un poco mejor de lo que se venía realizando durante estos últimos años? Mira, a mí me llama mucho la atención, no entiendo los temas políticos, no es mi expertise, pero me llama mucho la atención que se hayan escindido los debates luego de la reforma fiscal, y por separado, y se está hablando, si es el año que viene, la reforma del sistema previsional.
en realidad están íntimamente ligados todos los temas, como vos lo señalabas, Así es. e inclusive el financiamiento del sistema, que es uno de los temas vitales a debatir, tiene mucho que ver con lo fiscal. Fíjate, nosotros tenemos como principal aporte fiscal, cuantitativamente hablando, al sistema, el IVA, que es el más regresivo de los impuestos. Es un impuesto al consumo. En muchos países fueron reemplazados estos por el financiamiento de rentas. Pero por otra parte, tenemos en términos de lo que es el sistema vigente actualmente, un sistema bismarckiano de reparto, es un reparto asistido, por lo que decía de lo fiscal, pero seguimos pensando en el Fordismo, tantos activos por cada pasivo, cuando, tal cual vos también lo describías, al cambiar los modelos de empleo y los modelos productivos, cambia eso totalmente, está en gran ebullición. Yo trabajo académicamente en algunas universidades de Europa y es la gran preocupación, que me parece que acá es indispensable que se genere interdisciplina para tratar unificados estos problemas y que no sean simplemente obra y gracia de una negociación política. Me parece que hace falta muchos técnicos de diversas disciplinas trabajando. Así es, tal cual. Bueno, con lo mencionaba justamente el IVA, estábamos dialogando en el bloque anterior también con una tributarista, ¿no? Con respecto a este super IVA que se quiere trabajar o llevar adelante en conjunto también con las provincias, y ahí también, bueno, el gobierno tiene un desafío, ¿no? De juntarse y sentarse con aquellos gobernadores que todavía no tienen un diálogo tan fluido para poder llevar adelante esa modificación, y cómo también esto puede llegar a impactar en la recaudación a nivel nacional, en esta competencia que también se quiere, o que el gobierno quiere que las provincias tengan entre ellas, pero bueno, hay que ver también cómo impacta en la recaudación, ¿no? En la recaudación de cada una de esas provincias. Así es. Así que, bueno... Fíjate que Perdón, yo señalaba el IVA, porque el IVA pone el 11% mensual para el financiamiento de lo previsional. Por eso que se tiene que contemplar todo en un solo paquete. A veces las negociaciones parciales generan Frankenstein que no resuelven los problemas estructurales, ¿no? Bueno, mientras tanto, ¿qué van a percibir también los jubilados? Ahora con el dato de inflación último que se dio a conocer, bueno, 2,1%, y ya esta semana estaremos con el nuevo índice a nivel nacional. Mira, en las mínimas, cuando lo vemos sobre lo que es el actual haber, son apenas 6.500 pesos. Es decir, algo así como 2 cafés para los que no pueden preparar un puchero. Lo que vemos es que la situación en general del jubilado se va deteriorando. Por eso yo apelo a que tenemos que tomar medidas de emergencia para resolver a este sector tan excluido del consumo elemental. Nosotros lo que vemos diariamente en la atención, atendemos entre 200 y 400 casos por día, tiene que ver con la imposibilidad del alimento, de llegar al medicamento, de poder comprar el medicamento, aún con descuento, y ni que hablar el sostén de una vivienda. Aún siendo propietario, el jubilado lo que mantuvo durante 30 años de su vida, que es su departamento, hoy no puede pagar las expensas. Y tenemos muchísimos casos de decenas de miles que están viviendo en pensiones. Una pensión, yo estoy en el barrio de Montserrat en este momento, la Defensoría. Sí. Bueno, una pensión acá a pocas cuadras, una habitación con baño compartido, verdaderas posilgas, se llevan entre 200 y 250 mil pesos de alguien que está percibiendo 400 mil pesos. Digo, esto necesita ser tomado en cuenta y resuelto desde medidas de acción social. Lo estructural hay que verlo desde lo que es un sistema de seguridad social integral al cual tenemos que aportar todos en común, y sobre todo tiene que haber grandes acuerdos políticos de cara a la sociedad.
Bien, bueno, Eugenio, muchísimas gracias.